Entonces, activo la cámara porque cuando inicio a grabar, pongo a grabar, la cámara prácticamente es como que se retrasa el video y todo, y ya me han dicho que se ve medio raro, entonces mejor no la activo para que necesite esos problemas al momento de grabar. Si es que necesito activarla, la activaré para explicar algunas cosas, pero el día de hoy no lo voy a necesitar, así que fresco. Recordemos que les digo que todo esto de la producción de hemoglobina, de la función de la hemoglobina y la degradación de la hemoglobina pueden tener fallas y esto puede producir ciertos tipos de patologías en el organismo. Entonces, por eso les decía, recordemos siempre que Bart Simpson tiene ictericia. ¿Qué quiere decir la ictericia? Prácticamente algún problema en la eliminación de de la hemoglobina al formarse la bilirrubina, ¿ya? Que ya vamos a ver. Pitufina tiene cianosis. ¿Qué quiere decir esto de la cianosis? Pues prácticamente quiere decir que existe un fallo en lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, sí, existe un fallo en lo que es la hemoglobina desoxigenada y la hemoglobina oxigenada. El Chaos de Dragon Ball tiene anemia. ¿Qué es la anemia? Pues es una disminución en la cantidad de hemoglobina o también en la disminución en la funcionalidad de los glóbulos rojos o disminución en su producción. Y en cambio, Hellboy va a tener policitemia. ¿Qué es la policitemia? Pues es un aumento en la cantidad de glóbulos rojos a nivel sanguíneo debido a que tienen que cumplir mejor dicho, estos glóbulos pierden un poco su funcionalidad y tienen que compensarlo con más glóbulos rojos. Eso se ve principalmente en la altura y ya vamos a hablar eso despuesito en esta clase. Asimismo, porfa, si empiezo a hablar muy rápido o necesitan que vuelva a repetir el tema, escriban nomás en el grupo y gustosos les ayudo. ¿Ya? Continuemos. Para iniciar a hablar sobre estos problemas del transporte de oxígeno y sobre todo de la sangre, debemos saber en realidad cómo está constituida la sangre. Y la sangre, recordemos que desde que habíamos estado hablando, cállate Cristian, por favor. Desde que habíamos estado hablando en días anteriores, habíamos dicho que este iba a ser un componente importantísimo dentro de lo que es la regulación y la homeostasis del organismo. Entonces la sangre prácticamente tiene dos compuestos, ¿no es cierto? Tiene una parte que va a ser los solutos y otra que va a ser los solventes. ¿Cuál es el solvente en este caso? Pues muy bien, y los solutos, ¿ya? Solutos y solventes. Los solventes van a ser, en este caso, el líquido que prácticamente la sangre va a tener agua y este solvente va a estar prácticamente siendo de dos tipos, ¿ya? Puede ser que lo llamemos plasma o puede ser que lo llamemos suero. ¿En qué se va a diferenciar cada uno de estos? Pues se va a diferenciar en su composición. Recordemos que el plasma en sí va a ser todo aquel componente, es decir, este soluto que tiene agua, pero también contiene todas las proteínas que la sangre contiene, en este caso las proteínas encargadas de la cascada de coagulación intactas, ¿ya? Es decir, que estas se encuentran dentro de este plasma, ¿ya? Y esto se da principalmente cuando las muestras, porque cuando hablamos de esto de suero, plasma y componente celular, estamos hablando de la toma de muestras que han sido ingresadas a un proceso de centrifugación para separarlo en sus dos partes, prácticamente en los laboratorios, porque en el torrente sanguíneo no es que se puede visibilizar de manera separada, ¿ya? Entonces esto del plasma prácticamente es cuando todas las proteínas encargadas de la coagulación se encuentran prácticamente sin alteración, es decir, no se ha activado la cascada de coagulación. Y eso se obtiene gracias al uso de sustancias anticoagulantes, como ya lo veremos cuando veamos hemostasia, ahí lo explicaremos de mejor manera y también hablaremos de los tubos y todas esas cosas, ¿ya? Y en cambio el suero es aquella parte de la sangre que ya, por ejemplo, ha utilizado las proteínas de coagulación para convertir la fibrina en fibrinógeno y así formar esos coágulos de sangre y todo. Y entonces ya el suero ya solo queda con ciertas proteínas y un poquito de agua, pero ya no queda con las proteínas encargadas de la coagulación. Y esto se produce principalmente cuando se utiliza tubos sin coagulante, ¿ya? ¿Por qué es importante acordarse de esto? Porque para medir lo que es hemoglobina y sobre todo el conteo de glóbulos rojos, vamos a utilizar la separación de la parte celular de la parte plasmática, es decir, sin que se active la cascada de coagulación. Por lo cual vamos a necesitar siempre que estos tubos tengan sustancias anticoagulantes, como leta, quelantes de calcio, entre otros que ayudan a que prácticamente no se active esta cascada. Como les digo, esto ya lo repetiremos y entenderán de mejor manera cuando veamos hemostasia.
En cambio, el suero, es decir, cuando separamos el suero y la parte celular ya coagulada, porque se han utilizado estas proteínas encargadas de la coagulación, vamos a utilizarlo para prácticamente química sanguínea, es decir, medir glucosa, medir niveles de creatinina, en fin, medir insulina, todo esto lo vamos a utilizar en esta parte de aquí, es decir, cuando dividimos suero y la parte celular. Y la otra parte, que como les digo es la parte celular, va a estar constituido principalmente por tres tipos de células, ya lo que es en este caso los solutos, por así decirlo. Va a estar constituido por unas células conocidas como los glóbulos rojos, otras células conocidas como los glóbulos blancos, perdón, aquí no tiene un núcleo, ¿no? Ya, X eso. Ya, glóbulos blancos y también otras células constituidas como las plaquetas. Los glóbulos rojos van a ser las células que van a estar en mayor cantidad y estas son las que van a tener más función, ¿ya? Los glóbulos blancos van a estar en una menor cantidad, pero su función también va a ser vital. En este caso, la función de los glóbulos blancos va a ser la protección del organismo, como ya vamos a verlo, y las plaquetas que también se van a encargar de otras funciones, ¿ya? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, hay que recordar que ya para ser llamados eritrocitos, hematíes, ya no son células completas. Es decir, que estas han perdido las características que otras células del organismo tienen. ¿Cuáles son estas características? Ah, pues tienen un núcleo, ya, mejor dicho, ya no tienen un núcleo, ya no tienen ni siquiera los organelos intracelulares característicos de las células eucariotas y tampoco tienen mitocondrias, ¿ya? Pero estos son siempre, recuerden, los glóbulos rojos maduros, que vamos a ver cómo es que se formaron. Eso es importante recordar que también los leucocitos, como les había dicho, o los glóbulos blancos, van a ser los encargados de la defensa del organismo, es decir, son nuestro sistema inmunitario conjuntamente con otras sustancias como las inmunoglobulinas, los anticuerpos, que van a ayudar prácticamente al organismo a defenderse de ciertos elementos ajenos al mismo. Aquí, en esta imagen de aquí, déjenme borro para que no se vea feo. ¿Ya? En esta imagen de aquí estamos viendo prácticamente cuál es el proceso de formación de un glóbulo rojo. Y esto es importante, más que todo saber, porque si te hacen la pregunta, ¿el glóbulo rojo cuándo obtuvo la hemoglobina? ¿O dónde la obtuvo la hemoglobina? No vas a decir que lo obtuvo cuando fue glóbulo rojo, porque estarías en un error. En realidad la hemoglobina se forma en los estadios predecesores a lo que es un glóbulo rojo maduro. ¿Cuáles son estos estadios predecesores? Pues son principalmente lo que es en el estadio de eritroblasto y de reticulocito o reticuloblasto, principalmente el reticulocito. En el eritroblasto se va a formar lo que es la hemoglobina. ¿Y por qué se forma prácticamente aquí? Porque este eritroblasto es la última parte de este estadio, es decir, como que el glóbulo rojo empieza a mutar, hasta convertirse en lo que se conocería automáticamente como glóbulo rojo. Aquí prácticamente en el eritroblasto, cuando tiene el núcleo la célula, puede codificar proteínas y la hemoglobina es una proteína. Porque igual, para codificar proteínas necesitas que salga del núcleo a través del ARN mensajero. ¿Qué dices, Cristian? Chuta madre, vos me... Ay, ya te veo más tardecito. Te quiero, loco. Ya. Luego de esto, prácticamente este eritroblasto es el que va a poder codificar prácticamente las proteínas, es decir, a través del ADN que se pone ARN mensajero, de traducción, posttraduccional y todo, que es el proceso que prácticamente se realizan en todas las células nucleadas, ¿ya? Porque sin esto, pues no se podría codificar y sobre todo no se podría producir las proteínas. Entonces, siempre cuando les pregunten dónde se produce la hemoglobina, se produce en la fase del eritroblasto, que quiere decir que es una fase predecesora al eritrocito. Y en los reticulocitos, ¿por qué también les decía que se produce hemoglobina? En realidad es porque quedan todavía algunos ribosomas y la hemoglobina prácticamente es como que se madura, por así decirlo. Llega a madurarse, ¿ya? Que también es importante acordarse de aquí que el eritroblasto es la última fase del glóbulo rojo que posee núcleo. El reticulocito ya no posee núcleo, pero todavía tiene algunos organelos citoplasmáticos dentro, ¿ya? Y pues, como habíamos quedado que el último, la hematíe o glóbulo rojo, es una célula anucleada. Característica de esta célula que ya no posee organelos citoplasmáticos y mucho menos núcleos y mitocondrias, ¿ya?
¿Por qué también es importante saber esto? Porque cuando veamos anemias, hay algunos tipos de anemias conocidas como megaloblásticas, en las cuales prácticamente no solo existen glóbulos rojos, sino también existen predecesores de los mismos. Y cuando existen estos predecesores de los mismos, pues llega a producirse estos tipos de anemia, que prácticamente serían glóbulos rojos no funcionales. ¿Por qué? Dirán que si es que igual sale, igual podría madurar. No es así. Para salir de lo que es la médula ósea, donde se producen los glóbulos rojos, el eritrocito debe salir ya como reticulocito, es decir, sale de ahí y apenas toca la sangre, por así decirlo, madura prácticamente, es decir, se vuelve, pierde ya todos los organelos y se convierte en eritrocito. No sale en otro estadio, no sale como eritroblasto, mucho menos como células progenitoras mieloides, sino debe salir ya como que sale del eritrocito y se convierte en glóbulo rojo. Esto es importante, como les digo, porque hay ciertas patologías como las anemias que hace que prácticamente empiecen a estar de otra forma, o en las leucemias, cuando veamos también la línea mieloide de las células blancas, hace que salgan estas células inmaduras, por así decirlo. Y pues puede producir algún, prácticamente son enfermedades, incluso la leucemia es cáncer prácticamente. Y tenemos el otro grupo que en este caso, bueno, aquí tenemos a lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, perdón, y estos se están clasificando en algunos grupos, como son, por ejemplo, los granulocitos, por la constitución de su núcleo, que parece que estuviera como que granulado o en este caso como que si fueran múltiples núcleos, pero en realidad es un solo núcleo. También tenemos los linfocitos y los monocitos. Hay más, ¿no? Pero estos son los principales. Cada uno de estos van a estar encargados de lo que es la defensa del organismo, como les decía. Para tomar un ejemplo, por ejemplo, los macrófagos, su función principal es la destrucción total de los microorganismos invasores. ¿A través de qué procesos? Pues a través de la secreción de ciertas sustancias y también a través de lo que es el proceso de fagocitosis. Los linfocitos, pues tenemos algunos tipos que ustedes ya lo verán con más detenimiento después, que son los B y los T. Igual estos también son encargados de la defensa del organismo y sobre todo estos se adquieren madurez es en la inmunidad específica o adaptativa, ¿ya? Porque hay dos tipos de inmunidad, la innata, la adaptativa, todo eso ya lo irán viendo cómo vaya avanzando. Y los granulocitos pues igual se dividen de acuerdo a la función y a la estructura de su núcleo, como los eosinófilos, aquellos que están encargados de las reacciones alérgicas, por ejemplo. Cuando tú eres alérgico a algo, que va a aumentar prácticamente en tu sistema inmunitario, pues es la cantidad de eosinófilos, ¿ya? Que también es importante acordarse de los trombocitos. ¿Qué son los trombocitos? Pues prácticamente el nombre común que todos sabemos de este es las plaquetas. Y las plaquetas en sí, como la mayoría de libros, no la toman como verdadera célula, es decir, no le consideran célula. Y se entiende, o sea, ¿por qué no le toman como una verdadera célula? Porque en realidad estos son solo fragmentos de otra célula más grande. En este caso, cuando les pregunten, ¿de dónde vienen las plaquetas? Tienen que decir que vienen de los megacariocitos, que es la célula original de las plaquetas. Pero no es que un solo megacariocito forma una plaqueta, sino de este megacariocito se empiezan a desprender partes de su citoplasma recubiertos de membrana celular y estos salen y se desprenden y esto es lo que se conoce como plaquetas y es por eso que muchos autores, muchos libros no le consideran como células verdaderas sino solo como restos celulares de una célula más grande que en este caso se le conoce como megacariocito. Pero estos plaquetas o trombocitos en realidad son demasiado importantes, demasiado importantes, porque van a ser uno de los principales activadores de todo el proceso de hemostasia. ¿Qué quiere decir esto? Que son uno de los principales activadores de todo lo que tiene que ver con la cicatrización de heridas y sobre todo tratar de que el cuerpo no pierda sangre a través de lo que es estas hemorragias que se pueden producir por algún corte o por algún tipo de accidente. O incluso cuando existen algunas fallas, que ya lo veremos, cuando veamos eso y veamos trombosis. Y también dentro de la sangre se transportan pues varios tipos de proteínas, como son la albúmina, la ceruplasmina, la transferrina, que igual cumplen funciones. Ya habíamos hablado de la albúmina en clases anteriores y hemos dicho que esta va a ser la encargada de lo que es la presión oncótica, es decir, mantener las proteínas y líquido dentro del capilar. Y algunas de estas hormonas necesitan esos como receptores o que les ayuden, de estas proteínas necesitan como que de esos receptores que le ayuden a cumplir su función.
Y estos principalmente pues son hormonas como las, mejor dicho, proteínas que utilizan hormonas o proteínas que utilizan hemoglobina, protoporfirinas, ácidos grasos. En realidad eso le ayuda prácticamente para poder cumplir su función. Y algunos tienen ligandos, como por ejemplo la globulina de la unión al cortisol. El ligando es el cortisol, ya. O la globina unido a hormonas tiroides. Los ligandos son las hormonas tiroides, ya. Eso solo es como que para también decir que no solo algunas, mejor dicho, para mencionarles que la mayoría de proteínas tiene una función específica dentro del organismo y también que estas proteínas son muy importantes dentro de lo que es nuestro cuerpo. Ya hablamos de la albúmina, hoy nos va a tocar hablar sobre prácticamente las globinas, ¿ya? Que también van a tener una característica importantísima que va a ser el transporte y almacenamiento de oxígeno de acuerdo a la globina que estemos hablando. Ya, hasta ahí todo entendido. Confirmen poniendo un sí en el chat. Sabri, muy bien. Frank, Robin, Raquel, Dayana. Ya. Cintia, Paula. Muy bien, continuemos entonces. Hay que recordar algo, ¿ya? Que la mayor parte del oxígeno que está en nuestro cuerpo va a estar siempre unido a una proteína, en este caso una proteína que lo transporte o una proteína que lo almacene. ¿Cuál va a ser estas características de esas proteínas que le transportan o lo almacenan? Van a tener esta característica de que en su estructura tienen un grupo hemo, ¿ya? Ya vamos a ver, es hemo, M, en algunos libros le cambian la última parte, ¿ya? Pero que se acuerden que es un grupo hemo es lo más importante. Ya vamos a ver cómo está estructurado este grupo hemo y por qué tiene esta capacidad de adherirse al oxígeno. Y como les decía, prácticamente estas proteínas del grupo hemo van a tener esa característica de que se pueden unir prácticamente a estas moléculas, que en este caso sería el oxígeno. Y estos pertenecen principalmente a la familia de las globinas. Las globinas son un grupo de prácticamente de proteínas que tienen un antepasado en común, ya es decir, como que se originaron de una sola globina ancestral y fueron evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta convertirse en globinas diferentes, es decir, que cada una podía cumplir una función diferente. Y esto es importante en sí porque hay que recordar que las globinas, estas de aquí tienen cadenas, ¿ya? Si ustedes ya leyeron y se acuerdan conocimientos básicos, las proteínas pueden existir en cuatro tipos, ¿ya? Uno que sería la cadena lineal de aminoácidos, la fase 2 que sería prácticamente las hélices, la fase 3 que prácticamente sería estas hélices dobladas o plegadas, y la fase 4 o la categoría 4 que prácticamente es la estructura tridimensional, es decir, una estructura cuaternaria, ¿ya? Entonces, lo importante de las globinas es que estas globinas están constituidas por dos tipos de cadenas, es decir, cadenas beta y cadenas alfa, ¿ya? Y también otra característica de estas cadenas beta y alfa en las globinas es que la mayor parte de sus cadenas van a ser del tipo alfa. Y el 75% de estos están constituidos por aminoácidos, es decir, que prácticamente son proteínas y un conjunto de estos aminoácidos hacen prácticamente la función que cumplen estas hemoglobinas por la gran cantidad de cadenas alfa que existen. Y estas globinas, como les digo, se van a estar como que teniendo afinidad a estos grupos hemo. Si recordamos nosotros también conceptos anteriores, habríamos del colegio y todo, habíamos dicho que el aire que nosotros respiramos, prácticamente no todo lo que respiramos va a ser oxígeno, sino que es una mezcla de otros componentes como nitrógeno, otros gases e incluso eso, ¿no es cierto? Pero de este porcentaje, aproximadamente el 21% es oxígeno, es decir, de todo lo que estamos aspirando, el 21% puede ser transportado a través de la hemoglobina hacia nuestro torrente sanguíneo y de ahí a las células que lo necesiten. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Qué también es importante dentro de esto?
Pues prácticamente saber que las globinas, en realidad ahí en el libro les dice que vienen con un código genético, que no sé qué, no sé cuánto, pero eso ya al final es como que si les quisieran tomar prueba, nada más. Ya de ahí eso es lo más importante. Y una de las más importantes dentro de este grupo de las globinas van a ser prácticamente la mioglobina, que se va a encargar prácticamente del almacenamiento del oxígeno en el músculo, ¿ya? Ya vamos a ver por qué es importante ese almacenamiento. Y de la hemoglobina, que es la más conocida por todos nosotros. Esta hemoglobina prácticamente su función va a ser el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los demás tejidos. Y de ahí, de los demás tejidos, también va a transportar el CO2 hacia los pulmones, como ya habíamos visto cuando regulábamos el equilibrio ácido-base. Si ustedes recordarán que los eritrocitos tomaban el CO2 y lo unían a la hemoglobina o lo disociaban en bicarbonato y todo, pues ya lo vamos de nuevo a recalcar. Entonces, esta hemoglobina es importante en sí también por su estructura, que solo para recalcarles un poco, esta estructura es una estructura tetramérica, es decir, que tiene 4 monómeros en su formación y cada uno de estos se puede unir a una molécula de oxígeno. ¿Ya? Es decir, esta de aquí se puede unir a 4 moléculas o 4 moles de oxígeno. Y eso le da una importancia también porque esto le caracteriza de que sea una proteína que puede transportar grandes cantidades de oxígeno, sobre todo a las células que lo necesiten. Y en cambio la mioglobina igual tiene sus 4 hélices alfa y todo, pero solo va a contener un grupo hemo en su estructura, ¿ya? Entonces esto le permite solo unirse a un mol de oxígeno. En cambio, esto que la hemoglobina, como les digo, tiene 4 grupos, es decir, es tetramérica, prácticamente igual, tiene la misma estructura de las globinas, como les digo, pero le va a diferenciar de la mioglobina porque este tiene 4 grupos hemo, es decir, 4 núcleos de hierro, como ya lo vamos a ver, en su estructura, ¿ya? Prácticamente este grupo hemo que les estaba hablando aquí es la parte en la que se va a estar fijando lo que es el O2. Es decir, que toda la globina no es como que a toda la hemoglobina se junta lo que es el oxígeno, por así decirlo. No, sino se junta prácticamente en este grupo hemo. Es decir, en esta partecita de la proteína va y se junta el oxígeno, ¿ya? Tanto en la hemoglobina como en la mioglobina. Y este grupo hemo, ¿cómo está estructurado o por qué tiene esta característica que tiene afinidad por el oxígeno? Pues prácticamente este grupo es una porfirina. ¿Qué es una porfirina? Ya le vamos a, creo que ya tengo el dibujo más abajito, ya les indico. Pero esta porfirina es una molécula prácticamente estructural, es decir, cíclica, que tiene como que aquí tiene un nitrógeno. Déjenme ver si está mejor acá abajo. Ya, esta es una molécula de porfirina, ¿ya? ¿Qué es esta molécula de porfirina? Pues prácticamente, como ustedes pueden ver, es una molécula estructurada. ¿Qué quiere decir esto de estructurada? Que prácticamente tiene enlaces con los demás elementos que se están combinando para formar una estructura tridimensional. Y esta molécula de porfirina va a tener una característica especial, que su núcleo, o decir como que la base donde todos los demás elementos se van a estar adosando, va a ser un núcleo de hierro. Ya, eso es importantísimo, este núcleo de hierro. Pero este núcleo de hierro también tiene otra característica importante, ¿ya? Este núcleo de hierro tiene una característica de que debe estar siempre para que sea hemoglobina o la mioglobina en estado ferroso, es decir, con su valencia 2 más. Y ya pues la porfirina en sí es prácticamente esta estructura que tiene nitrógeno, que serían los azulitos, carbonos, que son en este caso los grises, y pues al último que tiene los radicales de la terminación de los carbonos, que prácticamente son oxígenos y OHs. Esa es una estructura o ese es un núcleo de porfirina. Es decir, si les preguntara cómo es la constitución de una porfirina, pues dirían que son moléculas estructuradas que contienen nitrógeno, carbono y oxígeno, pero su característica principal es que tienen un núcleo de hierro en estado ferroso. Si tuvieran en estado férrico, este le va a hacer que su característica, es decir, de ser valencia 3 más, no se pueda unir correctamente a lo que es el oxígeno. Y entonces eso ya se conoce con otro nombre. Se me acaba de ir el nombre, pero ya les digo después. ¿Qué más? A ver, regresemos. Ya, déjenme borro esto. Aquí en las estructuras de las dos fotos que les he colocado, tenemos prácticamente las estructuras de lo que es la mioglobina y la hemoglobina.
Que ustedes pueden notar aquí, como les digo, tienen hélices alfa y hélices beta, ambas, ¿no es cierto? Alfa, como ustedes pueden estar viendo aquí, y cadenas beta o hélices, ¿ya? Y lo que nos está llamando la atención es que en este caso, en la mioglobina solo tenemos un grupo de porfirina o un grupo hemo, porque ya, como les digo, el grupo hemo es aquel que ya en la porfirina se encuentra el núcleo de hierro en estado ferroso. Pero en cambio, en la hemoglobina, como ustedes pueden observar, tenemos 4 de estos tipos de núcleos. Y eso le da la característica de que se puede adosar, como les digo, a más moléculas de oxígeno. ¿Ya? Hasta ahí todo está entendido. El otro grupo se me tostó hasta aquí. Creo que el Sebastián está del otro grupo. ¿Todo está entendido? Sí, no. Veremos. Sí, ya. Sebas, que ayer te tostaste, ¿estás entendiendo ya? Ya, continuemos. Ah, creo que me estás respondiendo acá. I'm so sorry. Déjenme borro así mismo la pantalla para continuar con esto de aquí. ¿Ya? Que también es importante aquí. Aquí también es importante recordar que, como les digo, la mioglobina va a ser la encargada del almacenamiento de lo que es, en este caso, el oxígeno. ¿Y dónde lo va a almacenar? Principalmente en el músculo. ¿Ya? La mioglobina va prácticamente a tomar el oxígeno liberado por la hemoglobina a través de los capilares. Recordemos que el intercambio gaseoso es que en los capilares arteriales manda prácticamente, bueno, no es el intercambio gaseoso, no, sino el intercambio de oxígeno, perdón, el intercambio gaseoso es muy diferente. Prácticamente, ¿qué hacen? En los capilares arteriales se libera el oxígeno de la hemoglobina y este oxígeno liberado es enviado a los tejidos y aquí en los tejidos, si es músculo especialmente, va a ser captado por la mioglobina. ¿Para qué capta esto? Pues principalmente le capta a este oxígeno para que este no se oxide y no se libere de la célula, sino que se mantenga dentro de la célula. ¿Y para qué hace esto? Pues principalmente para guardarlo, ¿ya? Y lo hace prácticamente para guardarle esto para cuando el músculo necesite respirar, es decir, necesite obtener energía y sobre todo con este oxígeno guardado puede también la célula iniciar varios procesos de obtención de energía, como es en la degradación de carbohidratos y todo para obtener ATP y todo, pues lo utiliza este oxígeno almacenado. Y esto es un claro ejemplo, por ejemplo, cuando haces deporte y todo, que el músculo inicia a consumir energía. Entonces, la mioglobina te ayuda un poco a que no solo te vayas como que a la obtención de energía, que no utiliza oxígeno, ya es decir, a la glucólisis anaerobia, sino también que te vayas a la glucólisis aerobia porque tienes almacenado oxígeno. ¿Por qué no es bueno prácticamente que el músculo solo se vaya a la glucólisis anaerobia, es decir, a la que no utiliza oxígeno? Porque esta glucólisis tiende a formar ácido láctico o lactato. Y el lactato es un ácido que principalmente lo que estaría haciendo es algunos problemas de acidosis y sobre todo este es el responsable de que los músculos te duelan cuando, por ejemplo, ya después del ejercicio al siguiente día amaneces como que no puedes ni levantarte de la cama, es gracias a la acumulación de este ácido láctico, que prácticamente, como les digo, es un producto de desecho de la respiración anaerobia que se realiza en los músculos cuando no existe una correcta perfusión de oxígeno, este aumenta demasiado. De ahí de existir, siempre va a existir, ¿no? Pero si es que no hay una correcta perfusión de oxígeno, este aumenta demasiado y es por eso que muchas veces te duele y todo, es por el sobreesfuerzo físico que estás realizando. También, esto se repite, y ya bueno, aquí tenemos esta, y acá prácticamente tenemos la estructura de porfirina, y esta estructura de porfirina, como ustedes pueden ver, se une o se pega a lo que son las cadenas o hélices alfa y hélices beta, que aquí les ponen también los otros nombres de cada una de estas cadenas, y estas uniones prácticamente se da a través de aminoácidos, que estos aminoácidos prácticamente se adosan a la misma. Puede ser la histidina, la fenilalanina, entre otros aminoácidos, como ustedes lo han de haber leído cuando estaban y les mandé el PDF. Que también es importante aquí, es importante recordar esto de aquí. Habíamos hablado cuando estábamos hablando de equilibrio ácido-base que la concentración de oxígeno va a determinar mucho, sobre todo el estado del paciente y si es que este se puede entrar a hiperventilar o hipoventilar, como ya lo habíamos visto. Y esto tiene que ver mucho también con esta curva de saturación de la hemoglobina, también conocida como la curva de disociación o la curva de hemoglobina máxima, en fin, tiene full nombres, ¿ya?
Y una característica importantísima de esto es, por ejemplo, que la hemoglobina es HB, ¿no? Y la A de aquí significa de adulto, en realidad existen dos subtipos, como vamos a ver, pero esta es la hemoglobina del adulto, esta es la hemoglobina fetal y esta prácticamente es la mioglobina, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Prácticamente quiere decir que son curvas de disociación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cuando llegan a cierto nivel pueden empezar a cumplir su función, la mioglobina o la hemoglobina, y también cuando ya llegan a un nivel como que ya, es decir, comí bastante, se llega y se satura, y ya por más oxígeno que hay en lo demás, ya no lo empieza a guardar o ya no lo empieza a transportar. Ya estas se llaman curvas de disociación, como les digo, principalmente por esto, es decir, que miden hasta qué tope puede llegar la hemoglobina o la mioglobina a captar el oxígeno. Y esto está dado mucho, demasiado por lo que es la presión del oxígeno y la saturación del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en los pulmones, que recuerden que se realiza el intercambio gaseoso, la presión de oxígeno está en 100, ¿ya? Va a estar en 100, es decir, en lo máximo, ¿ya? 100 es la presión de oxígeno en los pulmones o en la parte donde se capta el oxígeno. Ya, y cuando está en 100 esta presión de oxígeno, lo que pasa es que aquí prácticamente llega la saturación máxima del oxígeno. Quiere decir esto de la saturación máxima que llega a un tope de la hemoglobina que puede captar el oxígeno. Pero cuando llega a 100 la presión de oxígeno en los pulmones. Entonces ahí como ustedes pueden ver ya la curva ya ni crece ni nada, sino que ya empieza a mantenerse de forma lineal y después vuelta empieza a decrecer cuando va llegando a los tejidos. Esto también tiene que ver también, por ejemplo, si vemos en la sangre venosa o la sangre venosa del adulto, por ejemplo, que está prácticamente entre 20 a 40 milímetros de mercurio, como ustedes pueden ver, la curva de disociación es menor, es decir, a menos saturación de oxígeno, la hemoglobina ya se empieza a liberar, ¿ya? Esta liberación de hemoglobina es como que se da para que ya los tejidos empiecen a captar la hemoglobina y, el oxígeno y así puedan nutrirse. Pero como recuerden que la sangre venosa, por ejemplo, ya prácticamente ya es una sangre que regresa a los pulmones con desechos y todo, la hemoglobina va a cambiar su estructura, como ya lo vamos a ver, para adosarse a otras sustancias. ¿Cuál va a ser esta sustancia que le va a gustar demasiado? Los productos carbonados, tanto el CO2 y el monóxido de carbono. Esos dos le va a gustar demasiado a la hemoglobina, ¿ya? Cuando ya no hay la cantidad suficiente de oxígeno, es decir, el oxígeno ha perdido potencia. Ya le vamos a explicar con un ejemplo que expliqué al otro curso y ojalá me hayan entendido. Sí, el otro curso me entendió con ese ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué también es importante esto? Como les digo, la hemoglobina es importantísima para esto del oxígeno. Y aquí está un meme bien cargoso, bueno, no es cargoso, es como una imagen SAT, como yo siempre SAT, que prácticamente lo que dice aquí es verdad, que si es que los eritrocitos no tuvieran hemoglobina, prácticamente perderían su función. Es decir, no harían ningún tipo de función y sobre todo el organismo no sobreviviría. Es decir, llega a un estado de muerte. ¿Y por qué llega a estos estados? Porque principalmente no tiene a la sustancia encargada del transporte de oxígeno para que las demás células del cuerpo se nutran y sobre todo puedan respirar, ¿ya? Y sin oxígeno ustedes también traten de, en este caso, de aguantar la respiración por más de un minuto, es como que te desesperas y todo, pues eso sucede a nivel de todas tus células. Las células se empiezan a desesperar porque no tienen de dónde respirar. Y esto es importante porque, como les digo, la hemoglobina va a hacer esto. Cuando ya veamos anemias, les voy a dar los valores de Quito, así como les había dado lo de la acidosis y todo. Pero por el momento tienen que saber que la hemoglobina también es como que muy diferente entre hombres y mujeres. ¿Ya? Siempre las mujeres son como que más complicadas que los hombres, en todo sentido. Y entonces la hemoglobina en las mujeres va a estar en un rango de 12 a 16 gramos sobre decilitros. Les digo que los valores que les estoy dando ahorita son a nivel del mar, ¿ya? Después vemos a Quito porque la hemoglobina va a aumentar conforme aumente la altura. Y esto se debe principalmente a que no existe menos cantidad de oxígeno en ninguna parte del planeta, existe la misma. Lo que existe es menos presión de oxígeno. Y cuando existe esta menos presión de oxígeno, es decir, esta de aquí está disminuido, prácticamente necesitamos más hemoglobina, más glóbulos rojos para poder compensar esta disminución en la presión de oxígeno que puede llegar a existir. Y es por eso que la hemoglobina va a aumentar con la altura. ¿Ya? Cada 1000 metros creo que estaba 1.4 a 1.5 gramos sobre decilitro más de lo que es a nivel del mar.
y en Quito o en la sierra estamos más de 2000 metros, entonces entenderán cuánto es que aumenta. Y asimismo, estos valores cambian porque ahí se determinaría si una persona tiene o no tiene anemia, ¿ya? Porque valores menores en las mujeres a 12 miligramos sobre decilitro se consideraría anemia. De ahí sí ya viene como que anemias leves, graves, y críticas o crónicas, que ya las veremos después. Y mayores a 16 gramos o mayores a esta cantidad se consideraría ya estados de policitemia, ¿ya? Claro que para los de la anemia y la policitemia también se tiene que ver el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es el porcentaje de glóbulos rojos que existe en la muestra sanguínea tomada y entonces eso tiene que ser eh, visto y creo que menor a 33 ya se consideraba anemia. Eso todavía no estoy seguro, entonces lo tengo que leer bien y les aviso, ¿ya? Y en cambio en el hombre la hemoglobina menores a 13 ya se consideraría anemia y mayores a 18 policitemia. Entonces eso es importante, pero como les digo, esto está a 0 metros de altura, es decir, a nivel del mar, estos valores. Entonces pilas con eso. Y vamos ahora sí con esta hemoglobina, que ya vimos acá la curva de disociación y todo. Vimos que esta hemoglobina prácticamente es aquella que se va a encargar del transporte del oxígeno, ¿ya? Y esta hemoglobina en sí es exclusiva. Siempre que les pregunten dónde se encuentra la hemoglobina, no duden porque solo se encuentra en los eritrocitos o en los hematíes o glóbulos rojos. Recuerden que son solo sinónimos de sus nombres. Ahí es donde va a estar cumpliéndose la función principal de lo que es la hemoglobina. Entonces, eso también es importante recordarlo. Déjenme ver una cosa. Ya, está hecho. Bueno, aquí tenemos ya una estructura como que más tridimensional, en este caso como la estructura cuaternaria de lo que es la hemoglobina y como ustedes pueden observar, les había dicho que tiene prácticamente 4 grupos hemo, es decir, 4 grupos de porfirina con un núcleo de hierro ferroso. Ya, aquí, aquí y aquí, y aquí están sus cadenas alfa y todo lo demás. ¿Qué es importante dentro de esto? Es importante algo que ustedes han de haber leído cuando leyeron lo que les mandé sobre lo del coeficiente de Hill. ¿Qué es este coeficiente de Hill? Pues prácticamente es eso como que un compañerismo que existe, es decir, cuál es la afinidad de la hemoglobina por unirse al oxígeno, es decir, que cuánto le gusta la hemoglobina al oxígeno, si ponemos como una relación en realidad, se quieren, se están enamorados o no están enamorados y esas cosas, ¿ya? Este coeficiente de Hill es de esa relación, es decir, ver cuánto se gustan entre una sustancia y otra sustancia, para que me entiendan. Y este coeficiente en la hemoglobina va a ser prácticamente de 2.7 aproximadamente, que esto en realidad es una alta afinidad por el oxígeno, ¿ya? Pero la hemoglobina tiene como que un coeficiente de Hill mayor con lo que es los carbonados, es decir, con el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Por eso, cuando ya existen disminuciones en la presión del oxígeno, esta hemoglobina va a tender a juntarse al dióxido de carbono, porque es como su amor imposible, es como su fuckboy, ¿ya? Hagamos que la hemoglobina es como que esas chicas que se enamoran de los más tóxicos del mundo, pues ella es así. Es decir, el oxígeno es como que el chico ideal para ella, pero siempre va a buscarle a su fuckboy, que en este caso es el que le trata mal y todo, y ese va a ser el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, como ya lo vamos a ver. Y este coeficiente de Hill pues nos ayuda a eso, para determinar cuál es el grado de, como les digo, de compañerismo o de enamoramiento, por así decirlo, ya para que me entienda más fácil, de lo que existen en estas sustancias. Y este si es menor a 1, pues prácticamente no existiría esta cooperatividad entre ellos. Eso se da en otras sustancias y por lo cual se diría que prácticamente estas no son afines, es decir, no se pueden juntar ni nada de eso. Para eso sirve lo del coeficiente de Hill, que ustedes lo han de haber leído y que ahí les da como fórmulas, que dice que la P50, que no sé cuánto, que a la final deben leerlo, sí, pero no les va a servir como que a futuro tanto eso, ¿ya? Entonces esto es solo que acordarse que el coeficiente de Hill es para determinar cuánta cooperatividad va a existir entre la hemoglobina y el oxígeno, que es lo más importante dentro del organismo. Como función de la hemoglobina, claro hablando. La hemoglobina, como les había mencionado también, puede captar 4 moléculas de O2. Diré, sí, en su estructura, como habíamos visto que tiene 4 grupos de hemo, entonces los puede captar de manera fácil a través de un proceso cooperativo, como les digo, gracias a su coeficiente que es de 2.7, su coeficiente de Hill, que le da esta gran facilidad de empezarse a unir a estas moléculas.
¿Y qué más también es importante recordar que estas subunidades de la hemoglobina prácticamente pueden asumir diferentes cosas en lo que es la hemoglobina, sobre todo por la afinidad de lo que es el oxígeno. ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a ver aquí, ya, este de aquí. Este de aquí es el mismo gráfico de allá, pero explicado de otra manera, ¿ya? Aquí vemos en este lado la presión parcial de oxígeno. Como ustedes pueden ver, aquí está el 100 y vemos que aquí en el 100 es lo que llega a la sangre oxigenada, ¿ya? Cuando llega a esta presión de 100, prácticamente la hemoglobina ya está saturada y entonces abandona los pulmones. Es decir, ¿sabes qué? Ya estoy llena, me voy de aquí y voy a dejar todo este oxígeno y todo a donde más se lo necesite. Entonces se va. Y cuando se va prácticamente con esta saturación, es decir, ya cuando ya se llega a saturar, abandona este y empieza a liberar el oxígeno como ella lo vea o como se necesita en el organismo, de la manera que lo necesite. Recuerden que prácticamente llevaría 4 moléculas de oxígeno en cada molécula de hemoglobina. Y prácticamente esto le hace o le permite que pueda liberar, yo que sé, una molécula en el hígado, otra en el páncreas, yo que sé, necesita 2 del cerebro, entonces libera 2 y así. Y cada espacio que va dejando ese oxígeno, pues puede que después, cuando ya esté regresando de nuevo a los pulmones, sea juntado por lo que es un CO2. Es decir, ingresa el CO2, ingresa el CO2, ingresa el CO2, como ya habíamos visto en lo que era acidosis y alcalosis, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y pues prácticamente cuando ya realmente la presión de oxígeno ha disminuido, es decir, a un 60, un 40%, esta sangre ya tiene que de ley regresar a oxigenarse, es decir, de ley tiene que volver a los pulmones. Y por eso es que las venas tienen esta presión parcial de oxígeno inferior a lo que tienen las arterias. Y esto prácticamente hace que cuando ya está este porcentaje de saturación de oxígeno, es decir, ha disminuido, es decir, ya la hemoglobina ya no tiene oxígeno o tiene pocas cantidades, hace que esta hemoglobina otra vez busque oxígeno y otra vez empiece a saturar del mismo oxígeno, ¿ya? Y otra vez se vuelve el ciclo, es decir, llega a los pulmones, se satura de oxígeno y regresa, ¿ya? La mioglobina, como les decía, que sirve de almacenamiento prácticamente, este se llega a saturar igual con una presión de 80 y todo en los músculos, pero mejor dicho, la presión de oxígeno es inferior, porque en realidad ya como les digo, los músculos no es que estén recibiendo oxígeno de manera directa, sino reciben de lo que les llega de la respiración. Y hay algo también importantísimo que, como les decía, existen cadenas alfa y beta. Estas cadenas alfa y beta son principalmente conocidas en lo que es el adulto. Es decir, hay más cadenas beta en el adulto. Porque si hablamos de la hemoglobina fetal, como les digo, como sería la hemoglobina bebecita, por así decirlo, esta tiene cadenas alfa, sí, pero tiene otras cadenas, entre las cuales destacan las cadenas delta y todas estas, que prácticamente hacen que la hemoglobina no tenga la función que cumple en el ser humano adulto o prácticamente desde que naces. Ya desde que sales de la barriga ya tienes esta hemoglobina madurada, por así decirlo. Y esto se explica también porque en el feto, es decir, cuando estás todavía dentro de, en este caso, del líquido amniótico y todo, no respiras, o sea, literalmente tú no respiras a través de los pulmones ni nada, sino que prácticamente el transporte de oxígeno y el de sustancias se realiza a través del cordón umbilical. Pero ya cuando tú sales ya no tienes un cordón umbilical y por eso es que lloras al respirar. Y al respirar tú por primera vez realizas todo este cambio de este cortocircuito, por así decirlo, y prácticamente la hemoglobina tiene que empezar a funcionar de mejor manera. Es decir, ya como debería llegar a los pulmones y captar todo lo que es el oxígeno que necesite. En cambio, en el feto prácticamente la hemoglobina necesita captar sí el oxígeno que llega a través del cordón umbilical, pero no de la manera que lo realiza en el adulto. Bueno, ya, hablando dentro de esto, tenemos que la hemoglobina puede ser de dos tipos, ¿ya? Recuerden que estos son tipos, porque también existen las variantes de la hemoglobina, es decir, hay que una variante glucosilada, hay una variante fetal, variante variante adulta, perdón, también hay variante de la oxidiseccionada y esas cosas, son variantes. Pero existen dos tipos de formas de la hemoglobina, las cuales van a ser la forma relajada y la forma tensa, ¿ya? ¿En qué se caracteriza cada una de estas? Y les había puesto este gráfico, principalmente que ambas tienen la misma estructura, como ustedes pueden ver, solo que cambian su eje de inclinación. Y al cambiar este eje de inclinación,
hacen que prácticamente ya no sean afines o sean afines a otras sustancias, ¿ya? La hemoglobina tensa tiene que ver con que tiene más afinidad por lo que es el CO2, es decir, esta es la hemoglobina desoxigenada o prácticamente también conocida como carboxihemoglobina, porque tiene más afinidad por el CO2 y por el monóxido de carbono. En cambio, la hemoglobina de forma relajada, esta tiene que ver que tiene más afinidad por lo que es el oxígeno, es decir, es conocida también como la oxihemoglobina. Si les preguntara la hemoglobina relajada con qué sustancia tiene más relación o sobre todo qué sustancia le gusta, por así decirlo, es el oxígeno, ¿ya? Va a ser el oxígeno. Pero en cambio la forma tensa, esta ya perdió el oxígeno y va a empezar con lo que es el CO2, ¿ya? Y cambia prácticamente solo, como les digo, este ángulo de inclinación, que le hace que ya sea más afín a otras sustancias. ¿Qué es importante recalcar de esto de aquí? Es importante recalcar que, como les digo, la hemoglobina tiene su amor prohibido, su fuckboy, su tóxico de estas relaciones, que va a ser siempre el CO2. Es decir, cuando encuentre mayores cantidades de CO2, esta va a tratar de enamorarse y casarse con ese man, por así decirlo. Así el oxígeno le esté rogando que no, que él es mejor, que él le va a dar una vida que ella no espera, pues no, la hemoglobina se va con este caso, con su amor prohibido, por así decirlo. Y aquí por prácticamente vemos esto de la estructura tensa y la estructura relajada, que prácticamente, como ustedes pueden estar viendo, cambian en su estructura o su conformación. Y sobre todo, esto es importante también recalcar, porque, como ustedes pueden ver en la estructura tensa, existen algunos tipos de enlaces que le están deteniendo a lo que es estas sustancias, pero ya en la estructura, lo que es relajada, ya no existen estos enlaces, entonces le permite también esta liberación de este oxígeno, ¿ya? Cuando ya lo necesite, pues sabes que, como estoy relajada, mando nomás oxígeno, porque tengo oxígeno, es decir, puede captar oxígeno y también lo puedo mandar al donde se lo necesite. Pero en la forma tensa ya no tienes gran cantidad de oxígeno, sino que ya tú mejor empiezas a conseguir carbonos, ¿ya? Que los obtienes prácticamente de la respiración celular como producto de desecho de la mayoría de las células, ¿ya? Eso es importante también dentro de este gráfico. La hemoglobina, como las otras sustancias dentro de nuestro organismo, también tiene estos moduladores alostéricos. Si nosotros recordamos, y les había mencionado cuando vimos enzimas, habíamos hablado de las enzimas alostéricas y habíamos dicho que estas enzimas son enzimas que prácticamente hacen la función de regular procesos. ¿Qué quiere decir esto de regular procesos? Hacen la función de que si es que existe gran cantidad de esta, el proceso se da de mayor productividad, mayor velocidad o como el cuerpo lo necesite. Pero, en cambio, si es que hablamos de lo que es la hemoglobina mejor dicho, moduladores alostéricos negativos, es decir, que si que la proteína, la enzima en este caso, digamos, existe en menor cantidad, todo el proceso se inhibía. Eso era una enzima alostérica. Y estos moduladores alostéricos hacen lo mismo, ¿ya? Pero estos no son enzimas, sino son como moduladores alostéricos, quiere decir que son sustancias diferentes a las enzimas. Igual, mayores cantidades del mismo hacen que, bien, exista más cantidad de hemoglobina o la función de la hemoglobina por el oxígeno disminuya, como ya lo vamos a ver. Y uno de estos, pues, mejor dicho, todos estos moduladores alostéricos van a ser principalmente proteínas y estos van a dar algunos efectos alostéricos, como su nombre lo vuelve y lo repito. También vamos a tener iones y vamos a tener sustancias ácidas y también vamos a tener algunos productos del metabolismo de los carbohidratos, como ya vamos a explicarlo. Principalmente esta, como les digo, la proteína, la hemoglobina en sí es una enzima alostérica. ¿Qué más habíamos dicho que es, mejor dicho, una proteína alostérica? ¿Qué más habíamos dicho que es sí, esto como alostérico y todo, significaba que llegaba como que a un tope y se llenaba, es decir, se saturaba y de ahí prácticamente empezaba ya no, así exista el estímulo y todo, ya no captaba más. Es decir, ya sabes que ya estoy lleno, ya no quiero más, ya está suficiente lo que me diste. Entonces la hemoglobina es lo mismo. Eso es lo que se llama la curva de disociación. Es decir, hasta qué grado la hemoglobina se llega a saturar y de ahí, por más estímulo que exista de oxígeno o lo que sea, esta ya no capta más porque ya está llena.
Y esto es muy importante porque siempre van a escuchar esto de la curva de disociación, que es mejor que esté a la izquierda, porque prácticamente ahí es como que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y puede también liberar el oxígeno de mejor manera, que estando esa curva desplazada a la derecha, es decir, para este lado, que prácticamente la hemoglobina sería el que tiene menor afinidad por el oxígeno y le cuesta liberar el oxígeno que tiene dentro, ¿ya? Y aquí tenemos prácticamente este meme que estaba bien interesante, que prácticamente como les digo, si no existieran estos moduladores alostéricos, la hemoglobina siempre, siempre, siempre va a tratar de fijarse en el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, porque es como su amor prohibido. Por más oxígeno, si ven ustedes, hay full oxígeno, pero si es que prácticamente el monóxido de carbono empieza a ganar o le llama más la atención a la hemoglobina, prácticamente esta dice, ¿sabes qué? Me voy contigo. Ya, porque es su fútbol, como les digo. Entonces es como las mujeres, que ya en ese caso se interesan en ese man, por así sea lo peor para esa persona. Ya, así hace la hemoglobina en estos casos también. Sí, la hemoglobina es bien, pero bien pendeja. Como algunos, nosotros los hombres somos pendejos cuando nos enamoramos de alguien. Eso sí, los hombres somos pendejos cuando nos enamoramos de alguien, pero ahí sí nos saturamos nosotros mismos. Nosotros somos el oxígeno de esta relación. Que ya vemos que la hemoglobina no nos quiere y seguimos ahí como tontos. Ya, pero ya, esa es otra historia sad para otro día. La hemoglobina nunca tiene corazón, amigos, son como las mujeres. Y como algunos de nosotros también que son así, amigos. Pero aquí de eso. Ya, continuamos. Y aquí prácticamente vemos estas curvas de disociación que les decía y hablamos otra vez de esto de la constante de Hills y todo, que les decía que les mencionaba eso del P50 y que no sé cuánto, que X a la final. Pero, como ustedes pueden ver, prácticamente hacen que estos moduladores alostéricos, como les digo, los más principales van a ser los hidrogeniones, que recordemos que los hidrogeniones iban a ser los encargados de dar la acidificación o la alcalinización de la sangre. También tenemos el CO2. No hay profes mujeres. No, en primeros no hay. En segundos sí hay. En terceros también. Bueno, pero ya. Es que las mujeres no están la razón, amigos. Ya van a entender. Después, pero. También tenemos el CO2. Y este CO2 prácticamente va a ser el encargado también, recuerden, de acidificar la sangre cuando aumenta. Y este también va a ser un regulador alostérico de lo que es la producción, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y otra sustancia que viene del metabolismo de los carbohidratos, principalmente de la glucosa, que en el ciclo de Rapoport, que se le conoce dentro de los glóbulos rojos, que eso ya lo verán ustedes cuando vean Bioki 2, prácticamente también es otro modulador alostérico, que este 2,3 bifosfoglicerato o difosfoglicerato, que al final esto de bi y di significa que existen dos fósforos en la molécula, ¿ya? También es un modulador alostérico. ¿Qué quiere decir esto? Que este va a ayudar a que la hemoglobina también se desprenda del oxígeno. Es decir, ¿sabes qué, hemoglobina? Ya estabas mucho tiempo con el oxígeno, aquí se lo necesita. Entonces ya, la hemoglobina dice, sí, ¿sabes qué? Tómalo. Si no existieran estos moduladores, la hemoglobina no se pudiera desprender del oxígeno y por ende entonces los tejidos no recibirían la suficiente, prácticamente la suficiente cantidad de oxígeno que necesitan para cumplir sus funciones, ¿ya? Hasta ahí está todo entendido. Esto es la saturación, igual como recuerden que a los tejidos periféricos la presión de oxígeno va disminuyendo y por lo cual la afinidad por la hemoglobina y el oxígeno también disminuye. Hasta ahí todo entendido, ¿sí? ¿No? ¿Entendieron que las mujeres y algunos hombres son malos? Y que los hombres la mayoría somos oxígeno. Sí, no, veremos, vales madres. Ya. Los demás nunca participan todos, amigos. Sí, como usted está yendo más lentito. Ayer les chumé bastante al otro curso. A mi querido amigo Sebastián les chumé ayer. Creo que se fue ese man. Medio tonto. No, ahí está. Lo siento, no me hables. Mocero. Ay, era haber dejado el chiste, amigos, que borré al final porque sí está el mocero aquí. Bien mocero, amigos. Creo que sí está el amigo de él también aquí. Déjame ver. ¿Le conocen a Sebastián Vallas? Ya, ese es un mocero, amigos. Ya. No, sí está el Gabriel también. Creo que es ese Gabriel de amigo de Sebastián. Sí. Ahí está. Sí. Antes era de haber dejado el chiste. Bueno, al final le pongo el chiste ya. Porque ya sí ha estado el mocero de nivelación aquí.
Ya, continuamos. Entonces vamos a iniciar con el primero de todos, que tiene que ver con esto, este de aquí, ¿ya? Que se conoce como el... cállate, Sebastián. Ay, se me acaba de ir. Cállate, Sebastián, yo me estoy confundiendo. La cantidad de hidrogeniones que existe dentro de lo que es prácticamente las células y el plasma sanguíneo. Y esto va a conocerse como el efecto Bohr. Oye, yo no soy infiel, ¿eh? ¿Qué te pasa? Este efecto Bohr está dado principalmente por la concentración de los hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a causar ciertas cosas, pero sobre todo, es decir, esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a verse alterada por lo que es el aumento de los hidrogeniones. Y cuando aumentaban los hidrogeniones, ¿qué se producía en el organismo? Vamos. Y ahí deja de pelear, Sebastián. Escriban ahí qué se producía en el organismo. Cuando aumenta la cantidad de hidrogeniones. Oh my god. Prescriban. Muy bien. Acidosis. Producían acidosis, el aumento de los hidrogeniones a nivel sanguíneo. Esto es importante, como les digo, porque dentro de la hemoglobina también van a cumplir algún tipo de función y en este caso se conoce como el efecto Bohr, que también lo han de haber leído. Que prácticamente nos quiere decir que cuando aumenta el pH, es decir, cuando aumentan los hidrogeniones y disminuye el pH, o sea, se vuelve un pH ácido, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, esta hemoglobina ya no se empieza a fijar mucho en el oxígeno, ¿ya? Es decir, ya no, ya, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, nada, ya, y ya no siento lo mismo que ti y esas cosas, entonces ya más o menos así, disminuye porque está aumentando la cantidad de hidrogeniones. ¿Por qué hace esto prácticamente la hemoglobina? Porque la hemoglobina, recordaremos, cuando estuvimos viendo equilibrio ácido-base, esta hemoglobina ayudaba también a que el citoplasma de la célula no se vuelva ácido. Y recordarán que se unía, ¿no es cierto? Como ya vimos esos tapones endógenos, era hemoglobina hidrógeno, que prácticamente hacía de captar estos radicales libres de hidrógeno y todo para que la sangre no se acidifique, ¿ya? Y prácticamente hace esto, entonces ayuda de esta manera para, sobre todo, como les digo, tratar de regular ese otro gran problema que estaría teniendo en este caso el organismo, que se está acidificando y por lo cual se va a morir si es que no se hace algo. Prácticamente en un medio ácido la protonación, es decir, esto de los protones, de los pHs y todo, de los hidrogeniones, van a hacer que ya no se inhiba, es decir, que ya no se fije la hemoglobina en el oxígeno, porque como les digo, la hemoglobina va a tender a unirse a estos radicales libres de los hidrogeniones. Y esto también viene a la par, como ustedes recordarán que habíamos visto que prácticamente todo este proceso de aquí, de este dibujo, se realizaba dentro de un eritrocito, en el cual prácticamente esto que dice del ciclo de Krebs y todo viene a ser los productos de desecho de la célula que habíamos visto, y esta célula prácticamente liberaba lo que era el CO2 y este se unía al agua que existía en gran cantidad y todo dentro de los eritrocitos. Gracias a esta man que era la tóxica, no la tóxica, era la cistañosa de las relaciones, la anhidrasa carbónica, se formaba el ácido carbónico, como recordarán que ya lo vimos en clases anteriores. Y este ácido carbónico pues se disociaba prácticamente en dos componentes, en los hidrogeniones y el bicarbonato. Y de aquí pues iba los riñones y la mayor parte en cambio también se quedaba en lo que era estos hidrogeniones se quedaban dentro del plasma sanguíneo, perdón, dentro de lo que era el plasma de los glóbulos rojos y todo. Entonces aquí la hemoglobina dices, hey, estos hidrogeniones no pueden estar solitos, vengan, me junto, me caso con ellos un ratito. Y pues eso hace un efecto amortiguador, como ya lo habíamos visto, que la hemoglobina ayudaba en esto. Y si hace esto, este efecto amortiguador, prácticamente esta hemoglobina ya no puede fijarse al oxígeno que puede existir ni nada, porque está controlando este pH, es decir, que no aumente demasiado el pH. Y entonces ya no se uniría al oxígeno. Pero como normalmente debe unirse al oxígeno, cuando llegan a los pulmones prácticamente lo que hace es ingresa el oxígeno y la hemoglobina dice, oh, y regresó como por así decirlo, regresó este tonto, pero tengo que complacer un ratito para que no me diga nada ni esas cosas. Entonces le libera otra vez estos hidrogeniones. Es decir, ¿sabes qué? Ya no eres tú, soy yo, y le manda de nuevo a los hidrogeniones. Ya les digo, esta hemoglobina es una tóxica de primera. Y esta hemoglobina se vuelve a unir al oxígeno para volver a hacer su función normal. Eso hace normalmente el cuerpo, como les digo, siempre va a hacer eso. Ya lo vimos cuando vimos equilibrio ácido-base.
Y prácticamente cuando se liberan estos dos hidrogeniones, pues buscan otra vez el bicarbonato, se juntaban otra vez con el bicarbonato, al juntarse otra vez con el bicarbonato, con el bicarbonato, formaban otra vez ácido carbónico y otra vez participaba esta cizañosa de la anhidrasa carbónica y y otra vez con esta anhidrasa carbónica pues se dividía en CO2 y en agua prácticamente y era expulsado a través de la respiración. Eso ya lo habíamos visto, entonces es como que ustedes sí me están cachando esto porque ya lo vimos anteriormente. Pero como les digo, cuando aumenta la cantidad de hidrogeniones, es decir, hay gran cantidad de estos, la hemoglobina tiende a quedarse con estos por bastante tiempo para no acidificar la sangre, porque no necesita que se acidifique. Y entonces ahí es como que pierde su capacidad, un chance de quererse unir a este O2. Es como que como la hemoglobina, los hidrogeniones le están dando lo que el O2 no le da. Entonces, ¿sabes qué dices? Me quedo un ratito más contigo porque hasta ver qué sucede, hasta ver qué sucede. Hasta que en realidad, como les digo, el cuerpo trate de compensar esta pérdida. Y esto se conoce como el efecto Bohr. Entonces, siempre el efecto Bohr va a ser el efecto del pH en lo que es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y esta afinidad, es decir, este amor, esta relación amorosa, va a disminuir cuando el pH se acidifica o sobre todo es un pH ácido. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Uy, es muy yo no les he mandado los... En fin, manda el video. Ya. Sí, todo entendido, todo claro. Sí, no, está en veremos. Me están escuchando porque a mí me sale que tengo problemas con mi conexión de internet. Uy, chicos. La otra clase de ley debo irme a conectar. No, el efecto Bohr aplica en sí, les digo, a las condiciones del pH. Pero es importante acordarse de lo del pH ácido, porque este pH si empieza a acidificar, prácticamente la hemoglobina va a tender en cambio a tener más afinidad por el oxígeno, ya cuando se empieza a alcalinizar, perdón. Pero más problemas causa este problema del pH ácido. ¿Por qué? Porque esto da descompensaciones en lo que es la obtención de oxígeno a nivel de todos los tejidos. Y entonces los tejidos que no reciben ni fuentes de energía, ni para poder respirar, empiezan a morir, porque prácticamente es como, como les digo, si ustedes están demasiado tiempo bajo el agua y no salen y no pueden respirar, ustedes se empiezan a ahogar. Hagan lo mismo, las células es como que estuvieran bajo el agua y no están recibiendo oxígeno, entonces también se empiezan a morir. O en este caso ingresan a procesos de apoptosis, necrosis y se mueren, porque prácticamente no tienen cómo respirar, cómo gracias a este oxígeno realizar sus funciones vitales importantes. Otro de los efectos dados está dado por lo que es el CO2. El CO2 y el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Ese efecto prácticamente es el efecto del CO2 y la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que igual la hemoglobina cuando se encuentran grandes cantidades de CO2, es decir, altas cantidades de CO2, lo que va a suceder es que este tiene un efecto alostérico negativo en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el CO2 está en más cantidad, este es el CO2, y el oxígeno empieza a disminuir en su cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente, recuerden que los capilares venosos que ya están regresando a lo que es el pulmón, prácticamente ya el oxígeno no hay mucho, sino lo que más hay es productos de desecho y uno de estos es el CO2. Prácticamente la hemoglobina, como les digo, va a preferirle a su tóxico, a su fuckboy, como ustedes lo quieran decir, y es decir, se va siempre a tratar de unir a este de aquí. Y entonces la afinidad por lo que es la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir, porque prácticamente la hemoglobina va a querer siempre preferir estar con este CO2 o con este monóxido de carbono. Y esto es importante también porque en los problemas de acidosis produce esto, es decir, por más que la hemoglobina esté ya junta a este CO2 y todo, ya no se empieza a captar las correctas capacidades de oxígeno que se necesita en el organismo y por lo cual produce estos problemas de hiperventilación que la persona tiene que volver a respirar más, tanto para poder captar más oxígeno y sobre todo también tratar de eliminar el CO2 para que la hemoglobina vuelva a cumplir su función importante, ¿ya? Entonces, como les digo, todo en el organismo está relacionado. Por eso es como que
todas sus cositas tienen un porqué, y si es que se alteran, no solo se altera una cosa, sino se altera varios procesos más, ¿ya? Entonces, por eso es importante el CO2. Y otra característica es que la afinidad de la hemoglobina también va a disminuir con la temperatura. ¿Qué es esto de la afinidad? Si es que algunos todavía no me entienden, es en realidad cuán fuerte se une la hemoglobina al oxígeno, es decir, para que éste se mantenga con ella, es como que se casaran, ¿ya? ¿Cuán fuerte es ese lazo invisible que les une de, por ejemplo, hablemos de ese hilo rojo de los cuentos japoneses, ¿ya? ¿Cuán fuerte es eso? Eso se refiere a la afinidad. ¿Y por qué disminuye esta afinidad con la presencia de la temperatura? Porque, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura en el cuerpo, las células necesitan cumplir más sus funciones, es decir, necesitan más respirar por este aumento y entonces necesitan tener más oxígeno. Y entonces lo que hace la hemoglobina es que dice, yo tengo bastante oxígeno y veo que la verdad está aumentado. Que bien es afín a la mocería. Puedo hacer esa afín a la mocería, ve. Ya después muestro tus chats ahí bien mocero, mi amigo. Qué pena. Pero bueno, continuamos. Esta afinidad, como les digo, aumenta con la temperatura, prácticamente es porque el cuerpo detecta que las células están trabajando más, 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 más. Entonces la hemoglobina dice, ah, como están trabajando más, necesitan más oxígeno, entonces le voy a desprender, me voy a liberar de este man. ¿Sabes qué? Andando más porque acá te necesitan, acá te necesitan, acá te necesitan. Y entonces van, 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 mandan, mandan, mandan el oxígeno. Y esto se demuestra en el caso de, sí tengo pruebas, Sebastián, en el caso de lo que es cuando realizas ejercicio o estás corriendo y todo, tu cuerpo empieza a calentarse, tú has visto. En otros ejercicios también se empieza a calentar y todo, y necesitas que prácticamente obtener más energía para la actividad que estás realizando. Entonces la hemoglobina lo que hace es, dices, como necesitas más energía, significa que necesitas oxígeno para llegar a la glucólisis aerobia y obtener energía y todos esos procesos, que ya les digo, ya aprenderán después. Y prácticamente lo que hace es que esta hemoglobina libera el oxígeno, principalmente a las células musculares o a las células que estén realizando esa actividad. Y prácticamente gracias a esto se puede seguir realizando esa actividad, ¿ya? Y esto se da porque cuando realizas, obtienes energía, obtienes calor. Y este calor hace que prácticamente aumente tu temperatura corporal, ¿ya? Y esto es una señal para que la hemoglobina se desprenda del oxígeno, ¿sí? Y como les digo, siempre la hemoglobina es como este man de aquí, que en este caso ya no es una mujer, era de haber puesto un meme de una mujer, lo siento. Que prácticamente, si está con el oxígeno, si ve que prácticamente hay más cantidad de monóxido de carbono o dióxido de carbono, prácticamente lo que va a hacer es... ay, amigos, se me acaba de ir. Fijarse por el monóxido de carbono. En el caso del frío, también es como que la afinidad del oxígeno la hemoglobina aumenta, ¿ya? ¿Por qué se debe esto? Porque principalmente el cuerpo no está gastando energía ni nada, mejor está ahorrando. Entonces dice, ¿sabes qué? No necesito tanto oxígeno, sino mándame lo necesario. Mándame lo necesario para poder cumplir mis funciones y ya. Esta afinidad, y esto se explica también, como les digo, cuando aumenta la cantidad de glóbulos rojos y todo, cuando aumenta la altura y todo, debido a esto. Y sobre todo, has visto que ya vamos a hablar de eso después cuando llegue, si no, después me pierdo. Pero ya les explico también eso. Bueno, este meme lo explicaba eso, es decir, que la hemoglobina siempre va a querer este dióxido de carbono y este CO2. Como en este meme de aquí que estaba viendo el putas, como les digo, a veces la hemoglobina no quiere ni al CO2 ni al oxígeno, pero este CO2 también es como el fuckboy de la hemoglobina. Le enamora y todo, pero ya es como que X en su vida. Y esto es importante. La temperatura, les digo que a mayor temperatura, la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno para que las células cumplan sus funciones, ¿ya? Y esta temperatura aumenta por diversos procesos. Uno de esos es el ejercicio, actividades intensas, que hacen prácticamente que las células, principalmente del músculo, empiecen a trabajar de una manera más acelerada de lo que deberían. Cuando tú subes corriendo la yaguachi, por ejemplo, cuando te trazas, o cuando estás corriendo todo lo que es salud mental para llegar a clases y todo, también sucede esto. Es decir, la hemoglobina empieza a liberar más oxígeno. No liberar el oxígeno que ella captó en los pulmones, que se quede claro eso. Es decir, la hemoglobina captó oxígeno en los pulmones y de aquí cuando ya llegó a ese estado de saturación que vimos, salió de los pulmones y se fue a los tejidos. Pero detecta estos cambios de temperatura que se da, como les digo, porque las células están utilizando energía y al utilizar energía se desprende calor y esto hace que aumente la temperatura. La hemoglobina detecta esos cambios de calor y libera oxígeno. Libera oxígeno, libera oxígeno, libera oxígeno para poder producir lo que en este caso las células puedan seguir produciendo el ATP necesario.
Y esto de la afinidad de la hemoglobina por el CO2 o por el monóxido de carbono, que en realidad tiene una afinidad bestial, 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 explica por qué la muerte por CO2 es full rápida. Ya, y ustedes han escuchado la muerte feliz y eso que dejas monóxido de carbono, respiras y te quedas dormidito y ya no despertaste más. Se da principalmente porque, como les digo, cuando aumenta esta cantidad de CO2 y sobre todo no está entrando la cantidad adecuada de oxígeno, esta hemoglobina se pega bestial al CO2 y al monóxido de carbono. Y al pegarse bestial ya no cumple esa función de tratar de llevar oxígeno, sino ya está unida a este y le dice, ¿sabes qué? Ya contigo me quiero casar y todo. Y como hay gran cantidad, está feliz y contento. Y como las células ya dejan de recibir el aporte energético de lo que es el oxígeno para poder producir todo, el ATP y todo, empiezan a morir y sobre todo entonces empiezan a decrecer funciones y te quedas durmiendo, 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 durmiendo hasta que ya todo tu cuerpo deja prácticamente de tener energía y chao, ¿ya? Por eso el único antídoto, por así decirlo, para una intoxicación por monóxido de carbono y que sea de rápida atención es la administración de oxígeno. Porque como les digo, cuando ya la hemoglobina ve que otra vez el oxígeno está como teniendo más plata, por así decirlo, ya, porque hagámosle que sean interesadas en este caso por la plata. Y el CO2 le estaba dando todo, 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 pero no, recibió más oxígeno en los pulmones y sobre todo como ve que ya este oxígeno está como que más fuerte, más lindo y todo, la hemoglobina tiende ya ahí sí a despejarse, empezarse a liberar del monóxido de carbono. Entonces empieza a juntar de nuevo con el oxígeno. ¿Ya? Y esto también es importante, como les digo, porque ese es como el antídoto para la intoxicación por monóxido de carbono. Pero siempre tiene que ser rápido. Rápido, 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 porque te mata enseguida, en unos 5 minutos creo que es. No me acuerdo bien cuánto es que si es que estás en grandes concentraciones de monóxido de carbono, llegas a morirte. Y aquí también tiene que ver mucho esto del efecto del 2.3 difosfoglicerato, que les decía que viene a ser algo de lo que es del metabolismo de la glucosa y este se da principalmente por el ciclo de Rapoport que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, ¿ya? Y ¿en dónde se puede estar en contacto con monóxido de carbono? Con monóxido de carbono se puede estar en muchos lados. De hecho, los tubos de escape de los carros botan monóxido de carbono. Entonces es como que hay gente que para suicidarse hace de cerrar todas las ventanas y activar el motor y dejar como que el tubo de escape y esas cosas para que te mueras. Esas cosas, pero ya, no les va a dar ideas para que se suiciden después. Me hablan loco. Ya, X. Este 2,3 difosfoglicerato o bifosfoglicerato tiene una función importantísima, ¿ya? Que la gran cantidad de estos hace que prácticamente la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina, es decir, la hemoglobina está pegada al oxígeno, ¿ya? Pero detecta el 2.3 difosfoglicerato y la hemoglobina le dice, está bien, ha habido esto, entonces toma, te mando el oxígeno. Le libera el oxígeno, ¿ya? Entonces este 2,3 difosfoglicerato hace que la función de la hemoglobina sea completa. ¿Qué es esa función de la hemoglobina completa? Pues prácticamente está unida al oxígeno, pero ya llegaste a los tejidos que lo necesitan. El 2,3 difosfoglicerato le dice, hey, ya esta relación está mucho, sepárense, mándale nomás al oxígeno que lo necesitan acá. Entonces le manda, ya le manda, le manda, le manda. Y este es importante porque, como les digo, gracias a es que la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno para que lo reciban los tejidos. Sin la hemoglobina no se libera. Mejor dicho, no libera la hemoglobina a lo que es el 2,3 difosfoglicerato, que tiene que ver más también con las cadenas beta y todo eso que tiene afinidad por en este caso que es un carbohidrato. ¿Ya? Eso es importante. Y es importante también, como les digo, porque ayuda prácticamente a hacer ese efecto alostérico en la hemoglobina y ayudarle a la liberación del oxígeno. Sin no se diera esta liberación del oxígeno. Y este 2,3 difosfoglicerato se encarga de cambiar a la hemoglobina de su estado relajado a su estado tenso. ¿Qué quiere decir esto? Que el relajado es cuando les decía que tiene afinidad por el oxígeno y el tenso es prácticamente cuando ya tiene afinidad por el dióxido de carbono. Y esta transición es prácticamente cuando la hemoglobina empieza a liberar en su estado relajado el oxígeno que tenía dentro y es mandado hacia los tejidos, ¿ya? Y esto también es importante porque a mayor altura va a haber mayor aumento de la hemoglobina, como les había dicho. ¿Por qué? Porque les decía que la presión de oxígeno disminuye. La cantidad de oxígeno es la misma, tanto en la punta del Chimborazo como abajo en las playas de Atacames. Es la misma. Pero va a disminuir la presión de oxígeno. Y cuando disminuye la presión de oxígeno, la captación de oxígeno por los pulmones también es menor.
Y es por esto que prácticamente cuando ya tú llegas a la punta del chimbrazo, muchos llegan con tanques de oxígeno y eso es debido a esta presión del oxígeno que se ejerce, ¿ya? Y por eso también a personas que no pueden respirar o que tienen alguna enfermedad pulmonar y es de la sierra, le recomiendo que vaya y viva junto al mar, ¿ya? Es porque la presión allá es mayor y entonces la captación de oxígeno es de una manera más eficaz. Entonces, como les digo, a la altura aumenta la hemoglobina, aumenta el hematocrito. ¿Qué quiere decir esto del hematocrito? Aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Y también aumenta lo que es este 2.3 difosfoglicerato. ¿Por qué aumentan los tres? Porque como les digo, necesitamos más cantidad de glóbulos rojos, más hemoglobina para poder captar la mayor cantidad de oxígeno que se pueda con la presión de oxígeno disminuida y así tratar de que prácticamente el cuerpo no se quede desabastecido de lo que es en este caso el oxígeno. Entonces por eso es importantísimo, como les digo. Una pregunta, ¿por qué cuando te dan Coca-Cola a las personas que escalan? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Lo de la Coca-Cola y té de coca. Ah, té de coca, dice. Amiga, la verdad, el té de coca no sé para qué le darán, la verdad. Pero de ahí darle dulces y eso es principalmente para la obtención de energía. Porque como también estás realizando estos procesos de escalada y eso, tienes que darle energía. Entonces también llevas dulces y todas esas cosas para que no te coja la altura. Bueno, ya. Y también esto de aquí, de esto de la elevación de los 2.3 y lo del té de coca te averiguo y te aviso, ya. Porque no sabía lo del té de coca. Ahora te voy a mentir. Entonces, esto del hematocrito, la hemoglobina y el 2.3 difosfoglicerato aumenta con la altura. Y es por esto que mucha gente que llega de la costa, acá a la sierra, o sobre todo sube más montañas, incluso uno de la sierra, a mí me cogió una vez la altura porque subía a una parte más alta de lo que en realidad estaba acostumbrado a vivir y casi me muero desmayándome y todo, se produce principalmente por estas fallas, porque prácticamente una persona que viene de la costa y todo tiene menor cantidad de hemoglobina, menor cantidad de hematocrito, menor cantidad de 2.3 difosfoglicerato y acá, como no es como que la misma facilidad para absorber el oxígeno, por así decirlo, te cuesta un poco más respirar. Entonces, tus células es como que también te cuesta un poco más oxigenar todo tu cuerpo. Entonces, te puedes llegar a desmayar y todas esas cosas que se da principalmente en personas que cambian de altura de una manera drástica, ¿ya? Porque de ahí si vas cambiando poco a poco hasta que te acostumbre tu cuerpo, todo es hábitos. A los 21 días estás acostumbrado una persona de la costa a vivir en la sierra porque ya empieza a aumentar sus cantidades de hemoglobina, hematocrito y 2.3 difosfoglicerato, ¿ya? Y esto también se explica y ustedes dirán cómo es que las personas que viven en el páramo o prácticamente estas comunidades indígenas tienen los cachetes rosados, es decir, se ven colorados de esas personas, es porque tienen gran cantidad de glóbulos rojos, gran cantidad de hemoglobina para tratar de cumplir con las funciones de respiración celular. Y eso se explica. Entonces, ustedes han visto estos pasposos que dice aquí. Eso, la paz pues produce por el frío, amigos. Eso no es. Pero sí, prácticamente por eso que dicen paspo, ¿ya? Eso también es importante. ¿Y dónde más ustedes van a encontrar ese 2.3 difosfoglicerato aumentado, el hematocrito aumentado y la hemoglobina aumentada? Va a ser en los fumadores. ¿Por qué en los fumadores? Prácticamente, déjenme ver, aquí está este meme de los fumadores. Prácticamente en los fumadores aumenta porque recuerden que fumar hace que prácticamente se pierda un poco la capacidad pulmonar. Y como estás perdiendo la capacidad pulmonar, el cuerpo también dice, ¿sabes qué? No tengo mucho oxígeno que me está entrando porque los alveolos están dañados. Produzcamos más glóbulos rojos, más hemoglobina para poder captar lo que más podamos de oxígeno con cada respiración y así poder cumplir las funciones que estaba perdiendo. Y en los fumadores, pues prácticamente también si le haces un examen de sangre vas a encontrar elevado los 2.3 difosfoglicerato, elevado el hematocrito y elevado la hemoglobina. ¿Por qué? Porque como les digo, el organismo va a tratar de compensar esta falla pulmonar que está viendo debido al consumo de, en este caso, humos, que es la nicotina y todo que está afectando a nivel pulmonar. Y eso ya se ha visto y ustedes han de haber visto muchos ejemplos de ejercicios que han hecho de lo que hace el humo de tabaco a tus pulmones. Y no solo a las personas que consumen tabaco, sino también a los fumadores pasivos, que en este caso son las personas que se encuentran alrededor de las personas fumadoras. ¿Ya? Hay otras globinas, porque como les digo, la familia de las globinas es una familia numerosa que también van a estar realizando como que funciones dentro del organismo. Y hay dos importantes, ¿ya? La neuroglobina y la citoglobina.
¿Ya? Esta neuroglobina prácticamente se va a estar encontrando en lo que es el sistema nervioso central. Se dice que los fumadores pasivos son los más afectados. ¿Por qué? Porque los fumadores pasivos están absorbiendo ya solo los productos de desecho de lo del tabaco. Es decir, ese humo y todo ya contiene hasta CO2 y todas esas cosas. Entonces empiezas tú a absorber humo y este humo se va a acumular en los pulmones. No es como que sale fácilmente de los pulmones. Es por eso que incluso las personas que cocinan a leña tienen grandes problemas de pulmones, principalmente les da EPOC, por el humo que se está dando de la combustión de sustancias. Recuerden que todo este humo que se produce es por combustión de sustancias. Al combustionar la leña, este se convulsiona y se libera CO2. Igual del tabaco, el humo que se libera tiene gran cantidad de CO2, ¿ya? Entonces esta neuroglobina, como les digo, se encuentra a nivel del sistema nervioso central y algunos tejidos endocrinos, y en cambio la citoglobina se encuentra en los fibroblastos, es decir, en el tejido conectivo. Que igual como sus funciones de las globinas hacen como que sí, almacenan un poco de oxígeno y todo, pero se encuentran en pocas cantidades, entonces no es como que de gran importancia fisiológica, por así decirlo. ¿Y en qué se diferencian esta neuroglobina y la citoglobina de la mioglobina y la hemoglobina? En que contienen grupos hemo-hexa coordinados. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina y la mioglobina tenían tetra y un grupo hexacoordinado, ¿se acuerda? En el caso de la mioglobina y tetra en la hemoglobina. Y estos prácticamente tienen 6 grupos hemo. ¿Sí? ¿Me cachan? En vez de 4 núcleos de esos de porfirina con hierro, tienen 6 grupos. Ya, entonces pilas con eso. Y esta característica de tener 6 grupos a esta neuroglobina y citoglobina le hacen que se puedan unir con mayor facilidad al hierro en sus dos estados, férrico y ferroso. Hay algunas variantes de la hemoglobina, les habíamos hablado de los tipos, relajada y de tensa, pero hay variantes. Y estas variantes son estos tipos de aquí. Hablamos de la oxihemoglobina cuando la hemoglobina se encuentra unida al oxígeno, o es decir, en su estado relajado, como les habíamos dicho. Y aquí es más fácil la liberación también del oxígeno, es decir, aquí se puede liberar el oxígeno en su estado relajado porque tiene gran cantidad de oxígeno. Hablamos de oxihemoglobina prácticamente cuando la hemoglobina libera el oxígeno y ya no se queda con nada, es decir, está vacía por hincharse. Y esa se llama la hemoglobina sin oxígeno. Y hablamos de la carbamino hemoglobina cuando la hemoglobina se une al dióxido de carbono. Ya, pilas con esto, cuando se une al dióxido de carbono se llama carbaminohemoglobina. O carboxihemoglobina cuando en cambio se une al monóxido de carbono, que muchas de las veces van a escuchar en todos los libros es carboxihemoglobina, porque como les digo, la hemoglobina tiene gran afinidad por el dióxido de carbono y por el monóxido de carbono. Y esta metahemoglobina también es importante porque esta es en cambio cuando en vez de un ion férrico, este se oxidó y se transformó, perdón, en vez de un ion ferroso, este se oxidó y se transformó en un ion férrico. Y aquí se conoce como metahemoglobina y esta hemoglobina no es funcional de la misma forma que lo es la hemoglobina normal, porque como les digo, en el estado férrico del hierro no se permite la unión de los enlaces covalentes con el oxígeno y por lo cual no se da prácticamente ese transporte adecuado del oxígeno. La sulfohemoglobina cuando se une a grupo sulfuro, la hemoglobina glucosilada, esta sí es una importantísima, porque esta nos ayuda sobre todo al control de la diabetes y esta nos da como que una verificación de que si la persona se ha estado o no controlando paulatinamente la diabetes en los diabéticos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glucosilada, como les digo, toda la hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina puede ser medida, es decir, ver los controles del paciente desde hace 3 meses atrás. Y entonces aquí el paciente no te puede mentir, porque hay pacientes que llegan y te dicen, sí, ¿sabe qué? Yo no comí nada, me estoy quedando. Ah, muy bien, hagámosle los exámenes de sangre. Le realizas los exámenes de sangre y sí, es verdad, la glucosa está normal, la glucosa postprandial está bien, pero... Y el paciente sigue mal, o sea, sigue enfermo y todo. Entonces dices, ¿y ahora qué pasó? Pues aquí con la hemoglobina glucosilada tú puedes ver si en realidad el paciente se cuidó o solo la semana que le tocó visita contigo lo hizo, ¿ya? ¿Y por qué se mide de lo de 3 meses? Porque ustedes ya han de haber leído y todo, los glóbulos rojos tienen una vida promedia de 120 días. Después de estos 120 días se degradan en sus componentes principales, que en este caso son la hemoglobina y todo, y son llevados de nuevo al hígado para formar la bilirrubina, como ya veremos en las próximas clases.
Entonces esos glóbulos rojos viven 120 días y aquí se explica prácticamente por qué te sirve ver eso, la hemoglobina glucosilada para control de los diabetes. Y la cianohemoglobina pues prácticamente es unida a los grupos cianuro, ¿ya? Recordemos que el cianuro es una sustancia que te mata también inmediatamente porque este inhibe o bloquea la fosforilación oxidativa en las mitocondrias y prácticamente hace que no se produzca energía. Y una célula sin energía prácticamente está condenada a morir porque no tiene nada como realizar sus procesos. Hay otros tipos de hemoglobina como la hemoglobina A, que les había dicho que esta es la hemoglobina del adulto, y existen dos tipos, la A1 que va a ser la más común, que de hecho de los 100 que estamos aquí, el 98 tenemos esa, que es la constitución de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y hay otra hemoglobina en los adultos que es la hemoglobina A2, que solo tiene dos cadenas alfa y dos cadenas delta, es decir, las cadenas beta no tienen y tiene las cadenas delta en su estructura. Hay otras, ¿no? La embrionaria, que en realidad, como les digo, es un proceso de maduración. Como todo nuestro cuerpo madura, la hemoglobina también, el nivel de lo que es embrión y todo, va a empezar a madurar. Y la fetal, como les decía, la única diferencia que tiene son en sus cadenas. Sí tiene las cadenas alfa, pero no tiene las cadenas betas. Y al no tener estas cadenas beta, prácticamente hace que esta hemoglobina no sea como que afín mucho al oxígeno, ¿ya? Y estas cadenas alfa, beta, producen mutaciones y sobre todo pueden producir anemias como las talasemias, que ya vamos a verlo después, tiene que ver mucho con la raza afrodescendiente que prácticamente tiene estos problemas. O vamos a ver también en la próxima clase la de pranocitosis, que la cual no es que está dañada la estructura de la hemoglobina, sino está dañada la constitución o la composición del glóbulo rojo en sí, y por lo cual como está dañada este no puede captar correctamente el oxígeno para que se una a la hemoglobina y por lo cual produce estos tipos de anemias conocidas como de pranocitosis. Ya, pilas, esa es la composición, la estructura del glóbulo rojo. Y aquí tengo unos dos memes más para acabar, que prácticamente, como les decía, la hemoglobina glucosilada, que también se lo escribe de esta manera, nos va a ayudar prácticamente a determinar si el paciente se está o no cuidando. Y por eso dice aquí, el paciente afirma que ha seguido la dieta y ha hecho ejercicio, pero su hemoglobina glucosilada sale de 10 y sale como que ya nos exhibiste. En realidad es porque el paciente les está mintiendo, ¿ya? Y hay otros como casos, como datos curiosos, que algunos animales en la naturaleza no tienen lo que es la hemoglobina porque no lo necesitan para transportarse. Y esto les da que su sangre sea transparente, porque el color de nuestra sangre, sea ese moradito que tenemos en las venas o sea ese rojo rutilante de las arterias, está dado por la presencia de la hemoglobina, que le da esta característica de, sobre todo, la oxidación del hierro con el oxígeno, le da la característica de ser de esos colores, de ser morado cuando existe gran cantidad de CO2 y de ser rojo rutilante cuando existe gran cantidad de O2, ¿ya? Es importante, y les digo, como los grillos en este caso no tienen este tipo de sangre. Y justo está el Sebastián, hay grillos también en la universidad, sí, el Sebastián es uno de ellos, el Gabriel también es otro de ellos, entonces esos son grillos, entonces entenderán, ellos no tienen hemoglobina, hemoglobina en su sangre. Pilas, te dije que te iba a joder. Al Christian también, pero ya no está. Ya, pero bueno. Y los valores normales de hemoglobina glucosilada, eso ya lo van a ver después, pero es menores a 5.7. Ya, esos valores normales. Mayor a 5.7 ya se considera diabetes y mayor a 8 incluso se considera ya que prácticamente el paciente necesita un tratamiento ya con medicación para tratar su diabetes. Ya, mayor a 10, 12, 14, 16, el paciente está realmente súper descompensado en lo que es el equilibrio de la glucosa, incluso le puede llegar a matar. ¿Ya? Listo, muchachos. Preguntas hasta ahorita, verán. Ya con ustedes llegué hasta más lento y no sé, me demoré menos. Creo que no me di tanta lata como el otro.